El tren avanzaba lento, dejando un rastro de polvo y murmullos en cada estación. Entre los vendedores de chai y los pasajeros que intercambiaban risas y quejas, ella apareció como si el aire lo hubiese traído. ¿Es tu asiento? Me preguntó señalando el lugar frente al mío. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Tenía un sarí de un rojo intenso, con bordados dorados que brillaban bajo el sol. Pero lo que más me llamaba la atención era la pequeña guirnalda de jazmines que adornaba su cabello. Se sentó con cuidado, colocando una pequeña bolsa a su lado. Parecía cargada de historias que yo nunca había escuchado. ¿Vas a Jaipur? Preguntó, mientras sacaba un cuaderno lleno de garabatos. Sí, pero no tengo apuro, le dije, sorprendiendo incluso mi propio tono despreocupado. La verdad era que no sabía qué decirle. Ella rió, con una sonrisa breve, como si no quisiera regalarla completa. A veces es mejor no tener apuro. Mi abuela decía que los trenes, como el amor, llegan cuando tienen que llegar. Nos quedamos en silencio, cada uno mirando por la ventana. Ella dibujaba algo en su cuaderno, y yo intentaba memorizar cada detalle de su rostro, desde el pequeño lunar en su mejilla hasta la forma en que sus dedos sostenían el lápiz. ¿Qué dibujas?, me atreví a preguntar. Una promesa, respondió, sin levantar la vista. ¿Qué tipo de promesas?, le pregunté. Ella dejó el lápiz y me miró directo a los ojos, como si tratara de decidir si debía confiar en mí o no. Una promesa que alguien me hizo hace años. Me dijo que si los jazmines florecen en invierno, me buscaría. Pero a veces dudo si los jazmines realmente pueden florecer en invierno. Quise decir algo, pero las palabras se me enredaron. ¿Cómo le explicas a alguien que las promesas, como los trenes, a veces llegan tarde? O peor aún, a veces no llegan. El tren hizo un ruido estruendoso al detenerse. Ella recogió su bolsa y se puso de pie. Es mi parada, dijo, sin mirarme. Esperá, logré balbucear. Y saqué una flor de jazmín que había comprado en la estación anterior. Casi por capricho, y se la di. Sus dedos rozaron los míos al tomarla. Por un momento, pensé que simplemente se iba a ir, como todo en la vida que llega para dejarnos algo y luego partir. Quizás florezcan este invierno, le dije. Ella sonrió, con una de esas risas que te dejan más preguntas que respuestas. Pero entonces buscó algo en su bolsa. Esto es para vos, dijo, extendiéndome un pequeño pañuelo de tela, bordado con colores brillantes. Lo tomé sin entender del todo, hasta que vi las delicadas letras escritas en una esquina y un número de teléfono. Me miró con una de esas sonrisas que parecen guardar 1.000.000 de secretos. Quizás lo necesites este invierno, me dijo, devolviendo mis palabras con la misma suavidad. Y antes que pudiera responder, bajó del tren. Esperá, yo soy Anand. Pero no me dijiste tu nombre, me apuré a decirle. Yo soy Illa, me dijo, con una sonrisa que reemplazaba la poca luz de la estación. La vi desaparecer entre la multitud, sosteniendo el jazmín entre sus dedos. Y ahí me quedé, con el perfume de la flor y el pañuelo en la mano, recordando las palabras de la abuela de Illa, sabiendo que, en esta tierra inmensa, el amor, como los trenes, llegan cuando tienen que llegar. Porque eres tú, ahora ya eres tú, mi vida, ahora ya eres tú.